Sean todos bienvenidos a este primer Día Mundial de la Anestesia Regional y Medicina del Dolor. Las necesidades y expectativas de los pacientes nunca deben ser ignoradas en nuestro entusiasmo por la anestesia regional. En el paciente de alto riesgo en el cual la anestesia regional es más segura, cualquier dolor innecesario puede anular los beneficios. La comodidad del paciente durante la anestesia regional se relaciona con la comodidad durante la inserción de la aguja, la estimulación del nervio periférico, la duración de la cirugía y el periodo postoperatorio. Bienvenidos a Comodidad y Conciencia, transformando la experiencia del paciente bajo anestesia regional. Mi nombre es Edison Benavides, un entusiasta de la anestesia regional y especialista en anestesiología. El caso del señor Gordon Ewing en Escocia es quizás uno de los más conocidos mundialmente. Se trataba de un paciente con índice de masa corporal de más de 40 y vía aérea difícil anticipada, quien sufrió una fractura compleja en su dedo meñique derecho que no consolidó adecuadamente tras un tratamiento ortopédico inicial. Necesitaba una operación más compleja en el Victoria Infirmary de Glasgow. A pesar de los riesgos conocidos debido a su obesidad y problemas de reflujo gastroesofágico, se optó por una anestesia general para su comodidad debido a la duración de la operación y la eventual posibilidad de requerir torniquete. Desafortunadamente, debido a problemas con el manejo de su vía aérea difícil, un catéter de un intercambiador de tubo orotraqueal mal asegurado causó un barotrauma al penetrar su pulmón y provocar un paro cardíaco. Falleció el 4 de mayo del 2006 debido a las complicaciones derivadas de la anestesia. La seguridad del paciente se ha convertido en una preocupación global crítica en la atención médica. Con la alarmante estimación de la OMS de que decenas de millones de personas sufren lesiones graves o incluso la muerte debido a errores médicos, que actualmente tiene una incidencia del 7.5%, se reconoce que esos errores son una de las 5 causas principales de muerte a niveles inaceptablemente altos. Estudios cargados de polémica, principalmente por su metodología y previos a la pandemia por COVID-19, ya ubicaban el error médico como la tercera causa de muerte en Estados Unidos únicamente, con cifras alarmantemente altas. Y si bien estas cifras pueden estar sobreestimadas por la metodología con la que se extrapolaron los datos, siendo aún mucho menores en Estados Unidos, las muertes por eventos adversos en la atención médica equivalen a la caída de un avión todos los días, lo que pone en relieve la magnitud del problema y la necesidad imperiosa de cambio y mejora en la seguridad del paciente. En este aspecto aún tenemos mucho que aprender de la aviación, donde se han establecido estrategias de detección del error y feedback constante que han llevado a una optimización de los procesos que en el sector salud se ven opacados por un ocultamiento y subregistro. La superación de estas barreras han logrado que las fatalidades asociadas a accidentes aéreos mantengan una sostenida tendencia a la disminución. Y aquí, precisamente, tenemos muchísimo que aprender. La industria de la aviación ha evolucionado para convertirse en un sinónimo de estatus, confort, prestigio y seguridad. Paralelamente, la historia destaca que la seguridad del paciente en medicina ha experimentado mejoras notables desde el principio de los 2000, influenciada por la implementación de estrategias exitosas de la aviación, como las listas de chequeo, por ejemplo, la verificación y protocolos de comportamiento, la regla de la cabina de mando estéril, que establece que los miembros de la tripulación del vuelo no deben participar en ninguna actividad no esencial o que distraiga durante las fases críticas del vuelo. Esto implica minimizar deliberadamente las distracciones durante las fases críticas de la anestesia. Comodidad y seguridad del paciente son términos inseparables. Afortunadamente, como en la aviación, la tecnología ha permitido mejorar en ambos aspectos. Algunos dominios tecnológicos, registros electrónicos de salud, sistemas de gestión de la información, apoyo de pares, flujo de trabajo y comunicación son aspectos a destacar. Al igual que en un vuelo, donde existen hasta 11 fases,
En la anestesiología, simplificando y copiando un poco del modelo de la aviación, tenemos 5: una fase preoperatoria, una fase inicial de inducción operatoria, por ejemplo, donde podemos homologarlo con la etapa del despegue del avión. Tenemos una fase crucero, que en el caso de la anestesia sería el mantenimiento anestésico, una fase final de emergencia anestésica o de despertar anestésico, que sería el equivalente al aterrizaje, y un periodo postoperatorio. Si continuamos esta analogía de la anestesia con la aviación, nuestro objetivo será volar por encima de no solamente el dolor, sino cualquier situación que ponga en riesgo la hemostasia de nuestro paciente, la integridad, su seguridad, la ansiedad o que atente contra el confort de nuestro paciente. Por tal razón, la anestesia regional por mucho tiempo en mi medio era visto como ciencia ficción. Hago parte de un equipo multidisciplinario que atiende pacientes con patología ortopédica en un hospital del sur de Colombia llamado Hospital Susana López de Valencia, y desde el 2018 empezamos un proceso de migración de la anestesia general a la anestesia regional, y en este proceso hemos atendido más de 20,000 pacientes. Estas son solamente los registros de 2 de nuestros anestesiólogos, donde vemos que la mayor parte de nuestros pacientes son de género masculino, muchos de ellos, el 71.8%, ASA 1. También atendemos pacientes ASA 2, y con el COVID-19 empezamos a atender pacientes cada vez más complicados, con la posibilidad de tener unidades de cuidado intensivo. La complejidad de nuestros pacientes se ha venido incrementando paulatinamente. Incluso en situación de pandemia, nuestro rendimiento en anestesia regional nos permitió continuar atendiendo pacientes con riesgos de exposición disminuidos y la posibilidad de continuar manejando muchas patologías en nuestra unidad. De hecho, solamente 0.8% de nuestros pacientes, menos del 1%, recibe anestesia general. La gran mayoría de nuestros pacientes recibe sedación en un 61%, pero tenemos un porcentaje interesante. Casi el 27% de nuestros pacientes no requieren ningún tipo de sedación ni complemento anestésico. La pregunta está: ¿cómo garantizar en estos pacientes que estén completamente cómodos? Cuando evaluamos la comodidad del paciente, tenemos que abordarla desde distintos frentes. Pensar en que se requiere una preparación prequirúrgica, en que hay psicología involucrada en todo el proceso de atención, y la comunicación representa nuestra herramienta fundamental, en que podemos utilizar premedicación, en que debemos controlar el ambiente quirúrgico, regular nuestra técnica anestésica, mejorar continuamente, por supuesto, que tenemos la posibilidad de utilizar herramientas tecnológicas como el ultrasonido y, por supuesto, la sedación intraoperatoria. Esta no es una charla basada en la sedación intraoperatoria, porque sabemos cómo sedar a un paciente. Sin embargo, se nos olvida que hay estrategias no farmacológicas que pueden ser de especial utilidad en el momento de atender pacientes con patología ortopédica que están completamente conscientes de todo lo que ocurre a su alrededor. Una revisión hecha hace más de 17 años mencionaba el top 10 de algunas recomendaciones básicas para la atención de paciente con anestesia regional. Muchas de estas, casi todas estas recomendaciones siguen aún vigentes, porque tienen mucho de sentido común y porque tienen como estandarte la comunicación apropiada con el paciente. Vemos como en el top 10, por ejemplo, tenemos que investigar experiencias previas con anestesia regional y hablar de forma abierta con el paciente, incluso mostrarle videos sobre los cambios que se han suscitado con respecto a la atención del paciente con patología ortopédica. Puede cambiar radicalmente su visión del proceso
no solamente anestésico, sino también quirúrgico. Utilizar un lenguaje simple y preciso, mirar al paciente a los ojos, sonreír, estrecharle la mano puede cambiar radicalmente la percepción del paciente sobre todo este proceso de atención. La premedicación con analgésicos no opioides cuando sea posible. Esto debido a que la utilización de opioides o benzodiazepinas podrían llegar a generar más efectos adversos que podrían ir en contra de lo que queremos precisamente con nuestros pacientes, que es que estén colaboradores y que no tengan una depresión respiratoria. La inyección lenta y el uso de anestésicos locales a una temperatura entre 25 y 40 grados centígrados disminuyen el ardor durante la infiltración. El uso de técnicas de estimulación nerviosa sobre técnicas de parestesia. La técnica de parestesia ya no se utiliza. Esa técnica está intrínsecamente relacionada con la lesión nerviosa. Ahora tenemos estrategias como el ultrasonido, por ejemplo, que al combinarlo con la estimulación nerviosa nos incrementa ostensiblemente la seguridad y evitamos el riesgo de punción intraneural. Técnicas de single shot, la posibilidad de hacer una única punción y luego redireccionar la aguja, se prefieren sobre las múltiples inyecciones, que si bien el éxito del bloqueo pudiera incrementarse, chuzar varias veces al paciente va en contra de la comodidad del mismo. Si utilizamos un manguito para el torniquete, sea en extremidad inferior o en extremidad superior, tenemos que recordar que hay otros mecanismos involucrados en este dolor y medicamentos como clonidina, por ejemplo, pudieran aliviar esta sensación. Sin embargo, la posibilidad de usar la presión del manguito más baja efectiva nos puede ayudar, lo mismo que una correcta técnica del bloqueo del plexo que hayamos buscado nos van a ayudar precisamente a evitar la incomodidad asociada al torniquete. Muchos anestesiólogos van por ahí pellizcando o chuzando a los pacientes cuando se puede utilizar una prueba de frío, por ejemplo, como método de evaluación del bloqueo sensorial. Debemos comprender que algunas veces nuestros bloqueos pueden fallar y quizá la única persona que nunca le fallan los bloqueos es a quien nunca pone un bloqueo. Situaciones como conversar con nuestro cirujano, por ejemplo, y decirle que por favor le infiltre la piel o hacer un refuerzo, tiene que estar dentro de las posibilidades. Fundamental que el paciente no tenga hipotermia. Esto lo vamos a ver más adelante, pero medir la temperatura central tiene que ser también nuestra oportunidad de no solamente garantizar el confort del paciente, sino evitar otros adversos de los que hablaremos. Solo utilice sedación consciente para facilitar la colocación del bloqueo. Un paciente sobresedado es un paciente que no nos podrá decir si tuvimos una punción intraneural, por ejemplo, o si tuvo una parestesia, o si pudiéramos estar lesionándolo de forma no intencional. La sedación es algo con lo que tenemos que hilar muy fino. Por esa razón también ellos mencionaban cómo utilizar puntajes de sedación para monitorear a estos pacientes durante el periodo intraoperatorio tiene que ser una bandera. Aquí viene un componente importante, y es que desde hace más de 10 años existe una herramienta mediante la cual podemos evaluar la comodidad de los pacientes. Y si bien como anestesiólogos nos hemos centrado principalmente en la atención del dolor y somos expertos, tenemos que evaluar otras dimensiones, como la atención, la información, el grado de malestar del paciente o los tiempos de espera. En el proceso de validación de esta herramienta quedó claro que nuestro punto débil es la información. Somos muy buenos controlando el dolor, pero malos comunicándonos. Al paciente le van a preguntar si su valoración preanestésica incluyó la información que necesitaba sobre lo que le iba a suceder, si pudo hacer preguntas
y si se sintió tranquilo, relajado y confiado. Las demandas con fallos de comunicación tenían más probabilidad de ser evaluadas como cuidado de anestesia menos que apropiado en un 68% de los casos y tenían más probabilidad de resultar en un pago al demandante. De hecho, los fallos de contenido se presentaron en un 60% de los casos y de esos un tercio hacían referencia a que nunca recibieron ningún tipo de información. Miren el dato, si analizamos de ese total de 1.112 personas que estuvieron involucradas en 446 fallos de comunicación que se relacionaron con lesiones, en un 94% de los casos el anestesiólogo estaba involucrado en ese proceso. Los fallos de comunicación perioperatoria, más o menos un 43%, fueron catalogados como negligencia en anestesiología y era más probable que fueran aquellos pacientes con anestesia monitoreada, aquellos que solamente tenían una cánula nasal y preservaban sus reflejos, quienes por lo que escucharan o malinterpretaran de los sonidos dentro del quirófano tuvieran esa percepción de mala praxis. Si bien dentro del quirófano tenemos que propender por el trabajo en equipo, hay estudios que muestran que desempeña un rol indispensable la relación apropiada entre el cirujano y el anestesiólogo. Muchas veces, cualquier tipo de actitud no profesional entre estas dos personas pueden llevar a demandas relacionadas con mala práctica. Por esta razón, al paciente le van a preguntar si durante la intervención, si después o durante la hospitalización o en casa tuvo sed, hambre, náuseas, dolor de cabeza. Y existen situaciones que son difíciles de manejar desde el punto de vista de los sentidos. Si bien hay sonidos que no podemos omitir, hay estudios que muestran cómo la posibilidad de tener audífonos y escuchar música pueden llegar a disminuir las necesidades de sedación intraoperatoria, y la ansiedad también se disminuye en la medida en que cubrimos la parte quirúrgica a los ojos del paciente, porque eso podría incluso ser percibido como dolor. Es también muy importante que garanticemos el respeto por la privacidad, por las partes íntimas de nuestros pacientes y garantizar que no haya de forma inadvertida la exposición de los genitales o de algunas otras partes de nuestros pacientes sin que haya una situación que así lo amerite de forma obligatoria. Pero si bien hay aspectos que son difíciles de controlar, aquí cuando le preguntan al paciente si se sintió cómodo, le van a preguntar si sintió frío, si sintió calor, si estaba mal posicionado. Y solamente el frío y la hipotermia está relacionado con 3 veces más infecciones perioperatorias, 3 veces más eventos miocárdicos postquirúrgicos, incrementan un 20% el sangrado y puede llegar a prolongar la recuperación postoperatoria. Recordemos también que la hipotermia incrementa la duración de la acción de casi todos los fármacos anestésicos. Por tal motivo, garantizar que el paciente no tenga áreas de presión que puedan llegar a generar algún tipo de compresión nerviosa, por ejemplo, que pueda tener una almohada, que pueda estar en un colchón más suave o en una camilla en donde no tenga riesgo de caída, por ejemplo, es indispensable. El confort como un lema, el confort como una estrategia también copiada de la aviación. Pero si nosotros nos vamos a las estrategias no farmacológicas, la actitud y la forma en cómo el personal trata a los pacientes también se evalúa cuando hablamos de confort. Le van a preguntar al paciente si en el quirófano, en la sala de recuperación o en la habitación el personal se comunicó de forma respetuosa y si fue atento a todas sus necesidades. Y en esta última parte, teniendo en cuenta que estamos en instituciones públicas, por ejemplo, a veces es complejo manejar los tiempos de espera, pero con una dinámica apropiada pudiéramos llegar a optimizar el tiempo que pasa entre la atención
del paciente y la valoración postquirúrgica por el cirujano, por ejemplo, los tiempos de espera para la valoración preanestésica, los tiempos de espera durante el área de admisión de cirugía, y todo eso es medido en la percepción de comodidad del paciente. ¿Qué elementos quisiera que nos lleváramos de esta charla? Así como se cometieron algunos errores con el abordaje de la vía aérea del paciente Gordon Ewing, quizá el error más grande fue subestimar el potencial que tiene la anestesia regional y complementarlo con otras estrategias farmacológicas y no farmacológicas para garantizar la seguridad del paciente. Seguramente este paciente no hubiese terminado en mortalidad. Dar anestesia regional sin ir más allá del dolor es el equivalente a pilotear un avión sin altímetro. Y es fundamental que sepamos que los pacientes tienen su propio punto de vista, el cual a menudo difiere de los puntos de vista de los médicos. Cuando nos enfrentamos a situaciones de alta tensión que disminuyen la eficacia del grupo, algunas de estas situaciones relacionadas por una mala comunicación o ambientes de agresión, por ejemplo, entre el cirujano y el anestesiólogo, vemos cómo eso puede llegar a estar relacionado con lesiones hacia el paciente y, por supuesto, a mala práctica. De ahí la importancia de convertir un equipo de expertos en un equipo médico experto. Y tenemos a la inteligencia artificial que está a puertas de convertirse en entes mucho más empáticos que algunos médicos. La inteligencia artificial no es algo de lo que se hable únicamente en los últimos años. Ya, si hacemos una búsqueda en PubMed, ya teníamos personas hablando de esa posibilidad desde el 52. Por lo que volver a esos rasgos que nos hacen más humanos nos convierte en una cuota diferenciadora en la atención de nuestro paciente bajo anestesia regional. Espero que este tema haya sido de utilidad para todos ustedes. Evocando las palabras del doctor Nick, ¿cuánto está dispuesta la sociedad en invertir en incrementar la seguridad del paciente y con ello incrementar el confort y la comodidad en torno a la atención de nuestros pacientes? Recuerden que hablamos de estos y otros temas en el canal de podcast de Spotify, donde podemos profundizar en otros temas relacionados con anestesia y con la atención segura de nuestros pacientes. Muchísimas gracias a todos.